Los dos micros funcionan, por si necesita preguntas. Sí. Aló, probando, 1, 2, 3, probando. ¿Empieza? Ah, no, eso no es. Le diga anda más allá y yo hablo. Probando micro 1, probando micro 1. 1, 2, 3. Probando micro 2, probando micro 2. Micro 1, probando micro 1. 1, 2, 3. Probando micro 2, probando micro 2. Yo también. Esta acá suena mejor. Compréndelo. Y otra cosita. Ahí está el cosito para. Buenos días con todos. Les pido mil disculpas por los minutos de retraso, pero estoy un poco para darles también un poco de chance que lleguen el resto de los interesados, porque se ha tenido una muy buena convocatoria en registro, pero como todos sabemos, a veces se registra una cierta cantidad de personas y asisten un poco menos, ¿no? Vamos a comenzar con la presentación del lanzamiento de la primera convocatoria de proyectos de investigación básica y aplicada en materiales. No es la primera vez que se está lanzando una convocatoria de este tipo. Y en estos momentos voy a darle el pase a la palabra a don Benjamín Martí Corena, que es asesor de la presidencia, para que nos den algunos alcances del espíritu de esta convocatoria. Don Benjamín, gracias por sus palabras. Yo solamente voy a referirme al espíritu, efectivamente, porque los aspectos técnicos, las preguntas sobre requisitos de elegibilidad, todos esos aspectos tienen que ser respondidos por los presentadores, que son nosotros y sus colegas que están aquí. Este es un programa que apuesta por la solución a investigaciones en materiales. Materiales es un campo tan amplio que los hay prácticamente en todos los campos de la ingeniería, de la química, de la física y de la salud. Tenemos un reto fuerte en el campo de materiales. Los otros dos grandes campos junto con materiales donde hay investigación en el país son salud y agricultura. Ahora, este es un programa con solo 4 millones de soles para 3 años y solamente 4 premios, o sea, un millón para cada uno de los que ganen. Y exige tener un asociado, mínimamente un asociado fuera de Lima, en el país, una institución asociada y un investigador asociado fuera de Lima,
En el caso de que sea más bien una universidad regional la que conduce el proyecto, puede ser de cualquier otro lugar del país, incluyendo Lima, ¿no? El asociado. Pero ese es, digamos, un requisito. Y el otro requisito es que tenga una asociación internacional, una institución valiosa, reconocida, con la que haya experiencia de trabajo, con la que puedan realizar un proyecto de largo aliento. Ese es un proyecto de solo 3 años. Lo pueden gastar antes, si cumplen con todos los requisitos, pueden gastarlo antes el dinero. O sea, cumpliendo con todos los requisitos a los que se comprometen en el contrato, pueden hacer el gasto antes. Quisiéramos tener la posibilidad de convocarlo cada año, además, ojalá eso sea posible. Y por eso es que se ha hecho el esfuerzo de ponerlo dentro del presupuesto ordinario del consistente. No forma parte del programa del Banco Mundial, ni no, es del programa, es del presupuesto ordinario. Eso quizás haga más factible que cada año haya una convocatoria, porque la cantidad y la calidad de los investigadores en materiales es muy grande en el país. Y entonces hay que apostar por eso. Es 1 millón de soles y la idea es esencialmente concentrarse en la formación de nuevos cuadros, de nuevos investigadores, es decir, poner el máximo de la economía en la formación de nuevos investigadores, es decir, en tesis de maestría, doctorado o también de antegrado, también eso es posible. Un aspecto que me parece deben tener en cuenta y que conversando hace un momento con unos colegas aquí vimos en efecto, es de que en realidad una universidad casi no compite con otra. En el país hay 23 universidades y 5 institutos públicos de investigación en los que se realiza alguna investigación en materiales o que no se realiza investigación, pero que tienen por lo menos un doctor en materiales, en ciencia de materiales, y por lo tanto podría potencialmente ser parte asociada a un proyecto más grande, ya que en su propia universidad no tiene necesariamente el campo de apoyo adecuado. Pero en realidad esta es una competencia casi, yo diría, interna, interna de cada universidad, especialmente en las universidades más grandes, de aquellas que tienen un buen número de investigadores en materiales. La de Trujillo, la de Arequipa, la San Marcos, la Católica, la Cayetano, la UNI, son universidades que tienen mucha investigación en ciencias de materiales. El Cusco tiene algo también. Y después, sin duda, algunas otras institutos de investigación como el INS, el INGEMET, el IPEN, el Instituto Geofísico también, probablemente el Instituto del Mar. Entonces, la competencia en realidad es interna dentro de cada universidad, puesto que hay muchos grupos de materiales dentro de estas universidades que he mencionado, hay un buen número. La competencia es interna, puesto que solo un proyecto o un investigador principal puede ganar el concurso. No puede haber una universidad que gane 2 concursos. Puede la universidad estar en más de un concurso, un proyecto ganador, pero en uno solo de ellos puede estar como principal, como entidad ejecutora y que tiene al investigador principal. En las otras puede estar en todos, las demás, en los otros 3, digamos, proyectos, puede estar como asociado, pero no como principal. Entonces, en realidad ahí la competencia se traslada bastante hacia dentro de las universidades, más que entre las universidades, porque como tiene que estar asociadas por lo menos 2 universidades peruanas, una de ellas del interior de las regiones y una de la metropolitana, entonces por lo menos hay 8, podría haber más, porque en realidad ese es el mínimo, puede haber una asociación más amplia todavía, porque el propósito es formar redes de investigación más o menos estables, que se vayan consolidando poco a poco y se conviertan en redes sólidas que también tengan ese vínculo internacional que le permita consolidar el nexo que ya establece entre instituciones del propio país. Uno podría pensar que 1 millón de soles es apostar
es demasiado ambicioso lo que estoy diciendo, porque $1 millón realmente no es mucho para 3 años. Sin embargo, la idea es ir escalando. Nunca antes, hasta donde sé, pues usted ha ofrecido esa cantidad. Entonces, es una manera de escalar y ojalá, si estos 4 proyectos salen bien, y con eso voy a terminar, lo que va a suceder es de que es muy fácil en realidad convencer al Estado, me parece, o por lo menos es más fácil convencerlo de proyectos en ciencias e ingeniería de materiales que en muchos otros campos, donde especialmente en física teórica, digamos, o química teórica, que sería química cuántica, es muy difícil convencer de eso a quienes manejan, gestionan el dinero del país. Entonces, en cambio, podríamos tener, si estos 4 proyectos se desarrollan bien, la posibilidad de que esto sea un paso hacia algo más grande. Es decir, una convocatoria, por ejemplo, ha puesto a imaginar de aquí a unos pocos años que sea más bien de 3 o 4 millones de soles. Entonces, sí se pueden consolidar grupos muy fuertes sobre ese núcleo que ya se ha formado en esta primera experiencia, sobre ese núcleo, agregar una nueva generación de jóvenes investigadores y consolidar eso, y entonces quizás estemos dando un salto interesante hacia el futuro. Esa es la apuesta en realidad. No me voy a extender más porque todos los aspectos de elegibilidad van a ser dados por Úrsula. Solamente decir que en realidad a nadie le puede parecer muy inconveniente que una universidad pueda ganar solo un proyecto de 4 como investigador principal. Pero imagínense que ganen 2. Que una universidad gane 2 proyectos, se lleva la mitad de todo el presupuesto asignado a este fondo. Entonces, como no somos México, ¿no? Como no somos Argentina o Brasil, que tienen miles y miles de investigadores en ciencias y materiales, y nadie protesta porque el tecnológico de México se lleva la tercera parte de todas las becas del país. Nadie protesta, porque saben que ahí está la calidad. Aquí no hay eso. Aquí tenemos que todavía luchar por establecer una más amplia distribución de las capacidades de investigación en el país. Y por eso es que se apuesta por las redes, primero dentro del país y de estas con sus pares de afuera. Bueno, muchas gracias, Úrsula. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Le doy las gracias también a don Benjamín por sus palabras el día de hoy para poder un poco explicar qué es lo que se busca con esta convocatoria, ¿no? Que lo principal es la formación de personal. Muchas veces hay muchas iniciativas que se quedan porque dicen que falta personal capacitado, de repente no hay más gente que trabaje en esa área. Entonces este es el momento, ¿no? Con estos financiamientos de forjar a los futuros miembros de los equipos de investigación en materiales que van a poder apoyarlos en la conformación de grupos de investigación mucho más consolidados, ¿no? Ahora voy a comenzar con la presentación de las bases. Lo que nosotros vamos a ver aquí en estos momentos es una presentación general con información bastante general de las bases, ¿no? De las bases que han sido publicadas en la web. Sin embargo, la información en detalle la van a tener solamente cuando lean las bases. Nosotros, por factor de tiempo y un poco también para no llenarnos con tanta palabrería en este momento, vamos a tocar algunos de los aspectos más resaltantes o un poco de aspectos generales de esta convocatoria, ¿no? Esta es la convocatoria, como les mencioné, que se está lanzando por primera vez de proyectos de investigación básica y aplicada en materiales del 2020, y entre algunos de los aspectos generales que se tiene de la convocatoria son que el objetivo general de esta convocatoria es el incremento de la producción de nuevos conocimientos científicos y nuevas tecnologías en el tema de materiales, ¿no? Esto es, este nuevo conocimiento o las nuevas tecnologías que se generen deben responder a las necesidades de la sociedad con énfasis especial en los servicios públicos y los sectores productivos del país, ¿no? Tenemos 2 tipos de proyectos que van a ser financiados con esta convocatoria. Los proyectos de investigación básica, los cuales son trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente
para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y los hechos observables, y también vamos a tener el financiamiento del proyecto de investigación aplicada, que son trabajos originales que se realizan para adquirir nuevos conocimientos que estén dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. Esta convocatoria tiene una sola modalidad, que es la multidisciplinaria. ¿Qué es lo que se busca con esto? Que las propuestas que sean presentadas tengan objetivos, actividades y equipos de investigadores multidisciplinarios, donde puedan participar por lo menos 2 grupos de investigación de distintas disciplinas. Si puede ser más grupos, si puede tener más disciplinas involucradas, es mucho mejor, ¿no? Y estos grupos pueden ser de la misma entidad o de diferentes entidades. ¿A qué nos referimos? De repente, si hay un grupo que trabaja biomateriales en 2 instituciones, ¿no? Y la entidad solicitante también incorpora un grupo que de repente trabaja el área de física o algo así, por ejemplo, ahí ya se tienen 2 grupos de distintas disciplinas que estarían trabajando y se cumple con lo mínimo que se pide en esta convocatoria para la multidisciplinaridad. Estos proyectos deben ser presentados de manera asociativa, como nos decía Benjamín hace un momento, ¿no? Se debe presentar por lo menos con una institución extranjera, la cual aportará con la participación de un investigador asociado, y también una entidad de una región distinta a la de la entidad solicitante. Entonces, para también fortalecer las redes a nivel nacional, ¿no? Y esta entidad asociada dentro del país va a aportar con la participación de un investigador asociado y un tesista. La conformación mínima del equipo de investigación para esta convocatoria es que se cuente con un investigador principal, 2 investigadores asociados, ¿no? Uno por cada una de las entidades asociadas que se han mencionado, como mínimo 3 tesistas que pueden ser de pregrado o de posgrado, un gestor tecnológico y un coordinador administrativo. Yo les diría que de repente no se concentren tanto en lo que está ahí, porque a la hora que se bajen las bases van a tener el detalle de cada uno de los datos, ¿no? Entre los resultados esperados obligatorios que se esperan obtener al final de esta convocatoria es que se tengan al menos 2 proyectos adicionales presentados para algún financiamiento que contribuya a la continuidad del trabajo del grupo de investigación. Porque no se quiere que solamente se conforme el grupo para este financiamiento y luego se terminó y todo el mundo se va, sino la idea es que sea el inicio de los grupos, de las redes que se vayan formando, para que puedan continuar con futuros proyectos después de culminado ¿no? Se les pide también al menos 2 artículos científicos que sean presentados o aceptados para publicación en revistas indizadas en las bases de datos internacionales, en los cuartiles Q1 y Q2, y al menos un artículo científico publicado en estas mismas revistas, ¿no? Se pide también como mínimo una tesis de pregrado que sea sustentada, que lleve la obtención de títulos o de grado académico en universidades peruanas, al menos una tesis de posgrado que sea sustentada también, ¿no? Para el título o el grado académico. Al menos 2 ponencias en congresos, de los cuales uno tiene que ser un congreso nacional y el otro tiene que ser un congreso internacional. Análisis de patentabilidad como resultado obligatorio para todos los tipos de proyectos, ¿no? En el caso de que se tenga un resultado positivo, uno de los resultados opcionales es que se haga una solicitud de patente, ¿no? Eso está en las bases, pero es en caso de que tenga un resultado positivo, ¿no? Para las tecnologías, que se cuente con tecnologías o prototipos o productos nuevos o mejorados, o procesos nuevos o mejorados en materiales. Y estos resultados que tienen un asterisco son los resultados finales obligatorios para los proyectos de tipo de investigación aplicada. También para estos proyectos se les está pidiendo al final que se cuente con un plan de transferencia de los resultados de la investigación, y se pide también que se realice un evento de difusión de los resultados que sea organizado por la entidad solicitante o por alguna de las entidades asociadas, ¿no? Lo pueden realizar en otra de las entidades, y este evento tiene que ser autofinanciado, no va a ser financiado por el municipio. Ahora, puede ser en cualquiera de los ambientes con los que cuenten.
Entre las condiciones del concurso, ¿cuáles son las prioridades para este concurso? Las prioridades son las propuestas que se presenten en materiales biomédicos, materiales electrónicos, ópticos y magnéticos, materiales químicos, superficies, recubrimientos y películas, biomateriales, polímeros y plásticos, metales y aleaciones, minerales no metálicos y ciencias de materiales en general. ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cuáles son las instituciones que se pueden presentar como entidad solicitante? Son las universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la convocatoria y los institutos o centros de investigación de régimen público o privado. Estos dos tipos de instituciones son las que se pueden presentar para que sean las ejecutoras, que van a recibir el financiamiento y son las responsables hasta la culminación. Y como mínimo, como les mencioné, tienen que ir con 2 entidades asociadas, que ya las hemos indicado antes. ¿Cómo es la conformación del equipo de investigación con el que se van a presentar? Y los requisitos, ¿no? Tenemos el rol del investigador principal. Como bien lo mencionó Benjamín, este es un concurso que tiene un financiamiento. Si ustedes lo comparan un poco con las otras convocatorias de proyectos de investigación, es bastante alto en comparación con el resto, ¿no? Por lo cual también se les está pidiendo un perfil del investigador principal bastante alto que asegure que realmente se tengan los resultados esperados, ¿no? Entonces, lo que se pide para el investigador principal es que tenga vínculo laboral y o contractual con la entidad solicitante al momento de la postulación, y este vínculo tiene que ser mínimo de tiempo parcial de 20 horas semanales, tiene que estar domiciliado en el Perú, tener su registro en el RENACYT, no importa cuál sea la categoría, en cualquiera de las categorías. Tener grado de doctor en áreas de CTI y haber liderado o estar liderando un mínimo de 4 proyectos de investigación con financiamiento concursable, ya sea con financiamientos externos o internos. ¿Esto qué significa? A veces en las entidades hay fondos a los cuales ustedes concursan a nivel interno, ¿no? Dentro de la misma institución. Si han ganado 4 financiamientos dentro de su misma institución por concurso, esto también es aceptable. Aclarando un poco algunas de las consultas que se han recibido, hay algunas entidades donde me dicen de que hacen proyectos, ¿no? Que ya los están trabajando y que las instituciones les dan un incentivo a los investigadores que hacen proyectos. Ese incentivo no cuenta porque no es el concurso para tener el financiamiento para el proyecto, ¿no? Y también se les pide que tengan como mínimo 4 publicaciones en revistas indizadas en Scopus o en Web of Science en los cuartiles Q1 y Q2. A los investigadores asociados se les pide que tengan como mínimo título universitario, salvo en caso que laboren en universidades, porque ahí sí deben tener como mínimo el grado de maestro. No se les pide que hayan liderado anteriormente un mínimo de 2 proyectos de investigación, también con un financiamiento concursable. Esto quiere decir que estos 2 proyectos ya deben haber terminado, y tener como mínimo 2 publicaciones en revistas indizadas en Scopus o en Web of Science. Para los investigadores asociados, el mínimo que deben tener son 2 investigadores, tanto para los proyectos de investigación aplicada como para los de básica, y un máximo de 6 investigadores asociados. Para los tesistas deben ser estudiantes o egresados de universidades peruanas que realizan actividades propias del proyecto durante su tesis, y se pide como mínimo 3. Para los tesistas no se les está poniendo un tope, porque como les mencioné, la idea es tener el máximo de personal que se capacite, que se comience a integrar en estos grupos de investigación en el tema de materiales, que van a ser los futuros investigadores principales en próximas propuestas, ¿no? O los investigadores asociados. Tenemos el rol del gestor tecnológico, que no aplica para los proyectos de investigación básica, y en el caso de los proyectos de investigación aplicada, que sí lo debe tener, el gestor tecnológico debe contar con mínimo 2 años desde que obtuvo el grado de bachiller hasta el momento de la postulación, mínimo 1 año de experiencia en proyectos o actividades relacionadas con investigación o con innovación, y mínimo también deben tener 1 año de experiencia en unidades que realicen actividades de vinculación academia-industria o en roles similares a los de un gestor tecnológico. Y en el caso del rol del
coordinador administrativo. Esta persona es el encargado de todas las gestiones administrativas, tanto para la firma del contrato como durante toda la ejecución del proyecto, ¿no? Hasta la parte final. Si lo consideran necesario, pueden contar con un personal técnico, ¿no? Para que haga algunas funciones, algunas tareas operativas, ¿no? Y por un periodo de tiempo determinado en base a la necesidad de sus proyectos. En el caso del investigador principal, los investigadores asociados y los tesistas, estos deben contar con su registro en ORCI vinculado al CTI-Vitae, y para el caso del coordinador administrativo se le pide que cuente con su CTI-Vitae actualizado. El financiamiento, tal como lo mencionó también Benjamín, es de hasta 1 millón de soles. Es el monto máximo a ser financiado por el FONDECYT. Tienen que ser postulaciones asociadas y el plazo máximo de ejecución es de 3 años o 36 meses. Ahora, el número de subvenciones esperado es de 1 millón, ¿no? Pero esto también depende mucho de las propuestas, de los presupuestos que se han aprobado. Si de repente se aprueban propuestas con menos financiamiento, porque requieren menos financiamiento, se ve si de repente hay la posibilidad de que se pueda financiar más de 4 proyectos, pero siempre es dependiendo de los financiamientos que se den. Tenemos varios rubros financiables, ¿no? El rubro de los gastos logísticos de operación, que es hasta un máximo de 10% del presupuesto total financiado por el FONDECYT, el cual también incluye lo que son los pagos para el coordinador administrativo. Tenemos los gastos de los servicios de terceros, que es para que se hagan algunas actividades complementarias al desarrollo del proyecto, las asesorías especializadas, que son las consultorías en temas altamente especializados o para algunas tareas o actividades que sean altamente especializadas y críticas para el desarrollo del proyecto. Tenemos lo que son los pasajes y viáticos, que es un máximo hasta 15% del presupuesto otorgado, el cual está destinado para el equipo de investigación, el investigador principal, los investigadores asociados, los extranjeros pueden venir acá para que puedan participar. El ideal es que vengan, ¿no? Para que puedan tener un poco más de trabajo en conjunto y un poco más de información también para los tesistas. Los tesistas pueden viajar a las distintas universidades asociadas con las que van a trabajar para que se puedan capacitar, ¿no? Tanto al extranjero como aquí también a las distintas regiones donde van a trabajar las otras entidades para que puedan tener una mayor capacitación. Entonces, hay un poco de la idea de ver todas las posibilidades que se pueden tener con esta convocatoria. Tenemos también el rubro de materiales e insumos que sean necesarios para el desarrollo del proyecto, equipos y bienes duraderos hasta un máximo de 20%. ¿No? Es para la compra de equipos menores, no se busca que se hagan compras de equipos mayores, de, por ejemplo, 600.000 soles, 500.000 soles, no, porque el mismo financiamiento no lo permite, ¿no? Y en recursos humanos se tiene permitido hasta un máximo del 50% del financiamiento otorgado por el FONDECYT, y dentro de esto se considera el pago para el investigador principal, que es hasta un tope de 2.000 soles, el pago para el investigador asociado peruano, también hasta un tope de 2.000 soles. Si cuentan con más investigadores asociados, también pueden ver si lo desean incluir para que se les pague o si lo ponen como contrapartida no monetaria, ¿no? El pago para los tesistas, ¿no? Tanto los de pregrado como los de posgrado, que tienen un tope y un periodo máximo por el cual se les puede contratar. Toda esa información está en las bases, así también como los límites del pago para el coordinador general y para el gestor tecnológico. La contrapartida. Les pido 1000 disculpas si de repente mi voz está un poquito ronca o si estornudo por ahí en algún momento porque estoy con alergia. Perdón. En cuanto a la contrapartida, el monto máximo del financiamiento del FONDECYT para las entidades públicas y las privadas y fines de lucro es hasta 80% del presupuesto total del proyecto, ¿no? Y se les pide como mínimo una contrapartida no monetaria del 20%. Esta contrapartida no monetaria viene a ser la valorización, ¿no? De los investigadores que sean de la entidad asociada, de las entidades solicitantes que van a participar pueden valorizar parte de su participación. Si cuentan con equipos que van a usar para la convocatoria, los pueden también valorizar para que todo eso sume lo que es la contrapartida no monetaria, ¿no? Pero esto tiene que ser o de la entidad solicitante o de las entidades asociadas.
Entonces, la suma del monto dado por el Fondesit y el aporte no monetario nos da el 100% del presupuesto. En el caso de las entidades privadas con fines de lucro, el máximo de financiamiento dado por el Fondesit es hasta 70% y el porcentaje mínimo monetario que se les pide como contrapartida es el 20%, ¿no? De repente allí pueden contribuir con comprar los pasajes para que viajen, parte de los viáticos, de repente cubrir, ¿no? Pero tiene que ser un aporte monetario. Y el aporte mínimo no monetario que se les pide es de 10%, lo cual nos suma el total del 100%. Hay veces que nos hacen las consultas, ¿no? Si yo de repente consigo un auspicio para tener parte de un financiamiento como una contrapartida monetaria, ¿esto me baja el mínimo que se pide del aporte no monetario? No, porque acá se indica bien claro que el mínimo es 20%. Si ustedes de repente consiguen un financiamiento monetario del 20%, de todas maneras deben cumplir con el mínimo no monetario de 20% porque es el compromiso de participación de la entidad solicitante o de las entidades asociadas. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de más o menos cómo sería, que acá lo quiero decir bien claro, es solo con fines didácticos. ¿Por qué? Porque el presupuesto que ustedes armen tiene que tener coherencia con la propuesta que ustedes vayan a elaborar. Les recalco el hecho de que es con fines didácticos porque ya nos ha pasado de que nosotros colocamos un presupuesto imaginario, luego lo ponen tal cual estaba, pero no tiene coherencia con el proyecto y luego nos dicen, pero ¿por qué si yo puse lo que ustedes también colocaron en el ejemplo? Pasa, aunque sea un poco cómico quizás, pero son cosas que pasan. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si una entidad privada sin fines de lucro o pública quisiera postular para esa convocatoria y quiere pedir el máximo del financiamiento del Fondesit, que es 1 millón, este 1 millón viene a ser el 80% del presupuesto total del proyecto. Por lo tanto, tendría que tener una contrapartida no monetaria mínima de 250.000 soles para un presupuesto total del proyecto de 1.250.000. En el caso de que sea una entidad privada con fines de lucro, este 1.000.000 de soles otorgado por el Fondesit vendría a ser el 70% del presupuesto total, tendría que tener una contrapartida mínima monetaria de 285.714.29 y una contrapartida no monetaria de 142.857.14, para que nos dé un total de presupuesto del proyecto por 1.418.571.43. Ahora, las contrapartidas, como les he mencionado, son de la entidad solicitante con las entidades asociadas. Si ustedes consiguen más entidades asociadas, las cuales las pueden ver en las bases, ahí ya pueden entrar empresas y otras entidades más, la suma de los aportes de todas estas entidades es lo que viene a dar este porcentaje. Hago esa aclaración porque varias veces también nos han consultado, ¿no? Si el aporte no monetario es solo de la entidad solicitante, es de la entidad solicitante sumado al aporte que puedan tener también las entidades asociadas, ¿no? Para que les quede claro. ¿Cómo es el proceso de postulación? La postulación se realiza a través de la web del Fondesit. Y quien ingresa con su código y su contraseña del CTI Vitae es el investigador principal, ¿no? Aparte de eso, el sistema permite una sola postulación por investigador principal. Esto no quita que quizás un investigador principal pueda participar con el rol de co-investigador. Sin embargo, con el rol de investigador principal solamente puede tener una sola propuesta, ¿no? En otra propuesta puede participar como el co-investigador. O el investigador asociado, perdón. Y se les está pidiendo a las entidades solicitantes y las entidades asociadas peruanas que estén registradas en el DANI, ¿no? Que es un sistema que la mayoría de las entidades ya la conocen y la gran mayoría también ya están registradas. Ahorita vamos a ver un poco de la página web. Y el cierre de la postulación está programado en automático. Por favor, esto es importante. No se aceptará ningún documento, propuesta o solicitud posterior a la hora de cierre. Y tampoco se recibe por otra vía. Esto se los digo porque nos ha pasado que han enviado de repente una carta, un documento, nos ha llegado a veces en físico a nuestras oficinas y en las bases mismas indica que toda la postulación es a través de la web.
Nosotros no podemos recibir el documento, escanearlo, subirlo y adjuntarlo a su propuesta. Eso no está permitido. La propuesta y toda la postulación la tienen que hacer online, a través de la web. ¿No? Esta es la página web del DANI que está en el CONCITEC, que es el Directorio Nacional de las Instituciones en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. En caso de que ustedes de que sus instituciones no estén registradas en el DANI, lo que ustedes pueden hacer es, hacer clic en la parte de iniciar sesión y colocan regístrese para que puedan verificar y con el número de RUC jala los datos. Sin embargo, yo les recomendaría que hagan esa consulta a sus direcciones de investigación, sus vicerrectorados de investigación, también si se cuentan con ellos, o si no, también nos pueden mandar un correo consultando si las instituciones están o no en DANI para que les podamos informar. Ahora, es muy importante que ustedes verifiquen los requisitos de elegibilidad antes de que comiencen a armar su propuesta. ¿Por qué lo digo? Porque también ha pasado, ¿no?, en nuestras experiencias de que han contactado a las entidades asociadas, a los investigadores, han comenzado a armar su propuesta y de pronto se percataron, señorita, yo no cumplo con uno de los requisitos que es de elegibilidad. Y ahora todo el esfuerzo que yo he hecho, todo lo que yo he trabajado, desafortunadamente eso está bien claro en las bases y nosotros no podemos hacer nada más allá de eso, ¿no? Entonces, las entidades participantes deben cumplir con lo establecido en la sección 2.2 del público objetivo, que en las bases nos indica cuáles son las entidades que pueden ser las entidades solicitantes, que tal como les mencioné, son las universidades licenciadas y los institutos o centros de investigación, y también hay una lista de las entidades asociadas. Todos los integrantes del equipo deberán cumplir con lo establecido en el numeral 2.3 de la conformación del equipo, ¿no? Que hemos visto un poco de información general en el cuadro de los roles. Todas las entidades participantes peruanas deben contar con RUC activo y habido. La propuesta debe cumplir con la conformación mínima del equipo, o sea, con el número de los participantes que se les ha mencionado como mínimo, y las entidades participantes privadas deben contar con al menos 2 años de funcionamiento continuo anterior a la fecha de postulación, según su número de RUC. En el caso de las entidades asociadas que sean empresas, estas deben registrar una venta anual superior a 150 UIT en los 2 años anteriores al cierre de la postulación. El investigador principal y todos los investigadores asociados deben ser presentados en la postulación con los respectivos anexos, y el investigador principal y los investigadores asociados deben cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 2.3, con cada uno de lo que se indica en ese numeral, en el de la conformación. Si alguna persona en estos roles tuviese alguna restricción o algún impedimento, la propuesta será considerada no apta. Y se deben presentar todos los documentos de postulación que los vamos a ver a continuación, ¿no? Y en cuanto a las restricciones y los impedimentos, ¿cuáles son las restricciones o los impedimentos para las entidades asociadas? Que no puedan contratar con el Estado, ¿no? Si alguna de las entidades participantes está inhabilitada de contratar con el Estado, no puede participar. Que una de las entidades participantes tenga obligaciones financieras pendientes con el FONDECIT o haya incumplido con las obligaciones señaladas en sus respectivos contratos y o convenios con el FONDECIT. Y para el equipo de investigación, entre las restricciones y los impedimentos, tenemos que un integrante del equipo desempeñe más de una función en el equipo. No se puede tener un investigador asociado que sea también tesista. No, tiene que tener cada uno una sola función, un solo rol. En el caso de que el investigador principal realice actividades administrativas o de gestión a tiempo completo, solo pueden postular en caso de que no participen de un proyecto de investigación en ejecución o por iniciar, ¿no? O sea, si ya está en algún proyecto en andamiento o si está por iniciar uno, que no sea en caso de que sea seleccionado un ganador, no podría participar, porque si ya está con una función administrativa a tiempo completo, no tendrá tiempo que dedicarle al proyecto, ¿no? En el caso de que el investigador principal o un investigador asociado hayan incurrido en faltas éticas o tengan obligaciones financieras pendientes o hayan incumplido con las obligaciones señaladas en sus respectivos contratos o convenios con el FONDECIT. Y en el caso de que el investigador principal y los investigadores asociados tengan más de 2 subvenciones como investigador principal o investigador asociado y o co-investigador del FONDECIT,
que incluye el desarrollo de proyectos de investigación. Si de repente alguno de los tesistas ha ganado un fondo en la convocatoria del año pasado de ponencias o de pasantías, no tendría ningún problema en que pueda participar como tesista también acá. Si ha ganado como coordinador en el financiamiento de organización de eventos, tampoco tendría ningún impedimento, porque esto viene para que tenga más de 2 subvenciones en desarrollo de proyectos de investigación. Esto es para que se puedan dedicar el tiempo adecuado en esta convocatoria, ¿no? En esta propuesta. Ganados hasta el 2019 al momento de la postulación, esto se refiere a los financiamientos que les mencioné, y que el investigador principal y los investigadores asociados no puedan cumplir el mismo rol en otra propuesta de este concurso, ¿no? O sea, que tengan el mismo rol en otras propuestas. El investigador principal y los investigadores asociados no podrán ser funcionarios de CONCITEC. Esta restricción es hasta los 6 meses después del cese al cónyuge, a los parientes hasta 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad por motivos de matrimonio o cualquier estipendio que esté recibiendo con fondos de la subvención. Y la última de las restricciones que se tiene para el coordinador y o el investigador principal es que se encuentre reportado en el registro de deudores alimentarios morosos del Poder Judicial, ¿no? Se puede hacer una búsqueda en la web y ahí se puede ver perfectamente esa información. Entonces, una vez que ustedes han verificado que cumplen con los requisitos de elegibilidad y que no tienen ni las entidades participantes ni su equipo ningún impedimento ni restricción para que puedan postular, ya pueden comenzar a juntar los documentos de la postulación, ¿no? El cual el CV de los miembros del equipo se obtiene del CTI Vitae, que es generado de forma automática al momento del envío. Por lo tanto, ustedes durante el momento en el que están llenando su propuesta en la plataforma pueden todavía seguir incorporando información en su CTI Vitae, ¿no? Y al momento que se culmina ya la propuesta de que ustedes han terminado y hacen clic en enviar, es en ese momento que se adjunta el CV de cada uno de los miembros del equipo. Y para el caso de los investigadores asociados de las entidades extranjeras o los no residentes en el Perú, ¿no? Que no tengan su CTI Vitae, deben contar con su ORCID actualizado, porque les vamos a pedir el link del ORCID para que lo puedan ver directamente desde ahí, ¿no? Que es un registro un poco más a nivel internacional, ¿no? Las cartas de presentación y compromisos de la entidad solicitante y las entidades asociadas, que vienen a ser el anexo 3A y el 3B, y la carta de compromiso en el caso de las entidades asociadas extranjeras corresponde al anexo 3C. El currículum vitae del gestor tecnológico, que es obligatorio para los proyectos de investigación aplicada, se debe completar en el anexo 4, con la información actualizada y su firma en original en el documento. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito, esta es la página web, ¿no? Del Fondesit, en la cual ustedes deben ingresar para que puedan postular. Ubican la convocatoria de proyectos de investigación básica y aplicada en materiales, que cierra el 29 de abril del 2020, ¿no? En caso de que ya cuenten con su usuario de CTI Vitae, ustedes simplemente van a hacer clic aquí, en el botón que dice postula aquí. Una vez que la plataforma ya esté lanzada, las bases que nosotros estamos viendo en estos momentos son las bases preliminares. Hay un periodo para recibir consultas en el cual se evalúa si es necesario hacer alguna aclaración, ajuste, ¿no? En las bases por medio de un comité, y luego, si es necesario, se publican las bases integradas. Entonces, en ese momento se lanza también la plataforma para que puedan ingresar, porque puede ser que haya algún ajuste en las bases que requiera alguna modificación en la plataforma. Y si hay alguien que ya ingresó y ya comenzó a llenar, es un poco complicado, ¿no? Indicarle, ¿sabe qué, señor? Tiene que hacer este cambio porque se ha cambiado la plataforma. Entonces, todavía se lanza cuando ya se lancen las bases integradas, ¿no? En caso de que no cuenten con su usuario de CTI Vitae, pueden hacer clic aquí, eso sí lo tienen activo en estos momentos, en inscribir en CTI Vitae, y los deriva inmediatamente a la página del CTI Vitae, donde hacen clic en iniciar sesión, en esta parte de aquí, y los lleva a este cuadro donde pueden hacer su registro en este momento. La validación la hace con su número de DNI nomás. Entonces, en la estructura, nosotros tenemos en la página, en la web de este concurso, tenemos una pestaña que es la de Infórmate Más, donde hay un poco de información en resumen sobre la convocatoria,
Y luego tenemos la pestaña de las bases. Esta pestaña es bastante importante porque aquí tenemos las bases. Cuando salgan las bases integradas, van a salir publicadas acá y van a decir bases integradas, ¿no? En caso de que sea necesario, o si no, que se mantiene el mismo formato porque no fue necesario que se haga una integración evaluada por el comité, y los anexos que ustedes van a tener que completar. ¿No? Tenemos la parte de la evaluación, selección y los resultados, en el cual el proceso más o menos para nuestras convocatorias es el mismo básicamente. La postulación se da a través de la web, luego tenemos el proceso de evaluación y selección donde se hace la elegibilidad en paralelo con la evaluación y culmina con la suscripción del contrato y luego viene la etapa de seguimiento y monitoreo. Para esta convocatoria nosotros tenemos 3 bonificaciones que siguen un poco los lineamientos a nivel nacional, ¿no? Para las propuestas que tengan al investigador principal a una persona con discapacidad, esto es para las propuestas aprobadas luego de la evaluación de los pares, se les da un 4% de bonificación sobre el puntaje total que hayan recibido por los evaluadores. En el caso de las propuestas que provengan de regiones con domicilio fiscal directo distinto a Lima Metropolitana, un 4%, esto es de la entidad solicitante, y en el caso de las propuestas aprobadas que cuenten con una mujer como investigadora principal, también 4%. Estos porcentajes son acumulados. Entonces, si viene una propuesta de un investigador principal, ¿no? Que sea una mujer con discapacidad y de región, tendría un 12% de puntaje adicional, ¿no? Es más o menos para que se haga la idea de que se suma, no es uno u otro, ¿no? Esto responde a lo que son temas un poco de políticas a nivel nacional. La cartilla de elegibilidad también la puede ver en la misma página web donde está en la parte de las bases, ¿no? Y aquí se puede ver en dónde es que se revisan cada uno de los requisitos de elegibilidad. En esta misma parte se puede ver en la parte casi final lo que son las cartillas de evaluación, ¿no? Una vez que ustedes hacen clic, ustedes pueden ver ahí lo que son las cartillas que les sirven a los evaluadores para que puedan evaluar las propuestas. Aquí más o menos salen las preguntas que se hacen cada uno de ellos y los porcentajes que tiene cada uno de los criterios. Entonces, la evaluación se da con la suma de los criterios que se consideran para estas convocatorias, que se evalúa la trayectoria académica y experiencia del equipo de investigación, la calidad técnico-científica y viabilidad de la propuesta, la sostenibilidad de la propuesta y el presupuesto. Todo esto sumado nos da un 100%, y luego de que se tienen los puntajes totales de los evaluadores externos, ¿no? Pasa por un comité de consistencia que tiene que ver algunos criterios para que pueda indicar en todo caso, siguiendo el mismo orden indicado por los evaluadores externos de los puntajes, se hace una revisión rápida del diseño, la viabilidad y la pertinencia del proyecto y los resultados esperados, que los resultados del proyecto tengan impacto en la comunidad científica nacional y o internacional y que aporten o contribuyan a una prioridad sectorial y o nacional. El proyecto de investigación aplicada evidencia un foco de estudio del investigador principal y el grupo de investigación de la propuesta. Se busca también que no exista similaridad en el alcance, ¿no? Y que deba presentar una novedad relevante con respecto a otros proyectos que hayan sido previamente financiados por el FONDECIT o por el CONCITEF o por alguna otra entidad perteneciente al SINACIP, a las cuales el FONDECIT tenga acceso, y que la propuesta responda, como les mencioné, ¿no? A las políticas a nivel nacional que ya son establecidas por el gobierno de descentralización de CTI, inclusión de género, fomento del desarrollo de los investigadores jóvenes, beneficio de las personas con discapacidad, asociatividad y calidad del proyecto. Tenemos el cronograma. Esta convocatoria ha sido lanzada con su resolución directorial el jueves 13 de febrero. La fecha límite para la recepción de consultas que les mencioné para la integración de bases es el martes 25 de febrero, ¿no? Hasta ahí pueden hacer consultas, las cuales son presentadas ante un comité, ¿no? Tanto del CONCITEF como el FONDECIT, donde se evalúa si es necesario hacer alguna precisión, aclaración o modificación en las bases. Por lo general son de forma más que nada, no son de fondo. La publicación de las bases integradas va a ser a partir del viernes 28 de febrero de 2020.
El cierre del concurso va a ser el miércoles 29 de febrero del 2020 a las 13 horas 00 minutos 00 segundos. Hago hincapié en esto porque hay muchas veces que la gente dice, no, pero es que yo mandé cuando eran las 12:59. En ese momento le di clic en el botón enviar y mi postulación no entró. ¿Por qué? Porque entre que hacen clic en el botón enviar, le sale, el mismo sistema tiene que hacer las validaciones. Después le sale un cuadrito que les pregunta, ¿está seguro que quiere enviar su propuesta? Cuando dicen que sí, valida de nuevo y ustedes tienen que recibir un PDF. Entonces ese proceso se toma algunos minutos. Por eso mi recomendación siempre es que no esperen hasta el último minuto para que no se quede todo el esfuerzo que han hecho en elaborar su propuesta perdido. La publicación de los resultados está programada a partir del 20 de julio y la fecha de inicio de las actividades a partir del 22 de septiembre. En caso de que tengan dudas con respecto a las bases, pueden mandar un mail al correo de convocatorias@fondesit.gov.pe. Si tienen algunas dudas o algún problema sobre el funcionamiento de la plataforma, una vez que se lance luego de la integración de bases, pueden mandar un correo a mesa de ayuda@concitec.gov.pe. Si tuvieran dudas luego de los resultados del concurso, pueden mandar un correo a activatuconsulta@fondesit.gov.pe. Si tuvieran algún problema con el funcionamiento del CTI Vitae, pueden mandar un correo al ctivitae@concitec.gov.pe. Estos correos están al final del numeral 3 en las bases. No. También pueden visitar nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook, en LinkedIn, en Twitter y en YouTube. Hay un canal, perdón, donde vamos a colgar esta presentación, los tutoriales cuando se tengan listos de la plataforma también, entonces lo pueden ver en el canal de YouTube. Y eso sería todo por ahora. Si tienen consultas, por favor, les agradecería que alcen la mano para poderles pasar el micro, porque estamos en streaming, para que puedan también ver. Acá tenemos una consulta. Y para que los que están en otras entidades también puedan oírnos. Sí. Buenos días. Quería que nos explicara un poco más a detalle en qué momento del proceso se aplican las bonificaciones. Porque ahí lo dijo que después de la evolución de los pares, pero ya un poco más detallado exactamente cuándo se aplica. Lo que se mencionó ahí es que son las propuestas aprobadas. Entonces, esto está un poquito más en detalle también en las bases. Las propuestas reciben una bonificación, voy a volver acá un ratito, son evaluadas entre 0 y 5. ¿No? Cuando tienen 0 quiere decir que no cumplen con el criterio, y cuando tienen 5 significa que en el criterio que se ha evaluado han recibido un puntaje sobresaliente. Entonces, una propuesta aprobada es aquella que tenga como mínimo 3, en el final de la evaluación. Entonces, en el proceso de la evaluación, los evaluadores externos, que son especialistas, ¿no? Vamos a tener tanto internacionales, ¿no?, como nacionales para esta participación, y se verifica que no estén incluidos en la propuesta. Ellos dan un puntaje por cada uno de los criterios y los subcriterios. Entonces, la suma total de este puntaje tiene que ser como mínimo 3 para que la propuesta se considere aprobada. Una vez que la propuesta es aprobada, ahí es cuando el sistema incorpora el puntaje acumulado de las bonificaciones. Si las propuestas que son presentadas no tienen como mínimo 3, si tienen 2.7, por ejemplo, como nota, no reciben esa bonificación. Es luego de que se culmine el proceso de la evaluación externa y que tienen como mínimo 3 de puntaje, ¿no? Si tienen 3, 3.5, 3.1, ahí el sistema les aplica la bonificación y se reordena, en todo caso, por el puntaje total que tenga. Okay. Si me permite, 2 preguntas. La primera es, la restricción para el investigador principal y los investigadores asociados de estar con máximo 2 proyectos en ejecución. Permítame, ¿esto es en el momento de la postulación o en el momento de inicio del proyecto? Porque tengo el caso de un proyecto que está cerrándose, pero el cierre va a tardar probablemente hasta mayo. Pero en el momento de inicio de este nuevo proyecto, claramente sí se cumpliría el requisito. Es el momento de la postulación.
¿Qué posibilidades hay de cambiar esto? Tendría que mandar su correo, evaluarlo en el comité, ¿no? Pero es algo que se tiene estandarizado en todas las propuestas y es algo que ya viene desde la directiva. Es también para darle más chance a gente que no tenga financiamiento y es también un poco para que pueda tener la dedicación que necesita el proyecto. Sin embargo, puede hacer su consulta por correo y lo llevamos a comité. En defensa del espíritu de que la investigación sea continuada, es más bien conveniente que la restricción se dé para el inicio del siguiente proyecto. Entre postulación e inicio del proyecto hay varios meses que permiten, y que de hecho va a ocurrir, que se cierran los proyectos anteriores. Claro, pero también hay veces en las que se extiende los proyectos y si se tiene programado en que finalice en un cierto mes, faltan algunas cosas corregir o algo por el estilo y se pueden extender hasta 6 meses y esto ya pone en riesgo inclusive el plazo de ejecución presupuestal. Claro, pero es muy Sin embargo, como le digo, ¿no? Me pueden mandar por correo, ¿no? En vez de convocatorias, en el asunto deben indicar, ¿no? Que la consulta es sobre la convocatoria de proyectos de investigación básica y aplicada en materiales y eso yo lo voy a incorporar a las consultas que se van a hacer al comité para ver si se hace alguna modificación en la base. La otra pregunta es sobre el pago a tesistas. Se ha puesto un límite para tesistas de posgrado de 1.200 soles. Por 18 meses. Así es, y esto es tan bajo que va a ser muy difícil, si no imposible, conseguir buenos estudiantes en una universidad privada. Quiero saber si es que se puede considerar el pago de la matrícula y pensión, además de el estipendio al estudiante. No está programado, o sea, no se ha diseñado el instrumento ni la propuesta con ese objetivo. Se tendría que ver si de repente tendría que ser un cambio en la estructura de todo lo que son los proyectos de financiamiento, porque eso es en caso de becas. Cuando hay becas es que se incluye todos esos pagos. Lo que se paga para los tesistas es un incentivo monetario, ¿no? Porque no es una dedicación exclusiva que se les pide a tiempo completo. No, sin embargo, se puede hacer la consulta y se puede presentar también ante el comité. Entonces, con las bases como están, el proyecto no permite becar a alguien. No es la intención darle una beca integral a alguien. La intención es darle un incentivo monetario a un tesista. Si va a hacer una capacitación, se le cubren los pasajes, se le cubren los viáticos adicional al incentivo monetario que recibe durante el periodo que esté, no es seguro. Pero acá nosotros no tenemos lo que es beca para el tesista. Es un incentivo monetario, no es una beca para los tesistas. Muy buenos días. Un poquito en la misma línea de la primera pregunta, me parece válido la idea de querer permitir que otros investigadores tomen la posta de investigador principal. Sin embargo, me parece que por otro lado esto no tiene mucha congruencia con los requisitos que se ha puesto para investigador principal, que pide mínimo 4 proyectos, artículos en cuartil 1 y 2, y por otro lado se le está dando bonificación si es que es de región. Esas cositas no están conversando muy bien a mi criterio, ¿no? De pronto no sé si es viable hasta qué punto modificar un poquito ese límite, de pronto disminuir el número de proyectos, o el cuartil, que sí me parece valioso, me parece excelentísimo que se empiece a valorar el cuartil en el cual se publican los artículos, me parece muy bien, pero para esta primera vez de pronto podríamos haber considerado cuartiles 3 y 2 de pronto para poder permitir lo que indicaba hace un momento, ¿no? Permitir que otras personas también sean investigadores principales, y esta realidad va a ser mucho más difícil buscarla en provincias. Tal vez en Lima estamos mucho más avanzados en lo que es ejecución de proyectos al punto de llegar sin problemas a los 4 proyectos, a los artículos con cuartiles 1 y 2, y en provincias va a ser un poco más difícil porque todavía no hay esas políticas mucho de hacer proyectos de investigación y que los hayan liderado y que los artículos estén en cuartiles 1 y 2. Mi pedido era para considerar la posibilidad de disminuir un poquito esos criterios.
como le contesté también a Daniel, esas consultas se tienen que elevar hacia el comité. Entonces le agradecería que me mande un correo al mail de convocatorias para que lo puedan evaluar. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Se puede elaborar, por favor, un poco más sobre el tema del comité de consistencia, que aparentemente es algo nuevo, que no había antes en los proyectos anteriores? ¿Por qué sería una necesidad de hacer una segunda evaluación que tal vez va a cambiar el ranking, que es netamente científico? O sea, parece que hay una influencia ahí quizás más político que científico. Hay algunos criterios que tienen que ver un poco lo que son temas también de interés nacional, ¿no? También el tema de lo que es la similaridad, como lo mencioné, entre uno de los criterios. Aquí ahorita voy a agrazar un poco. ¿Por qué? Porque la idea es no financiar de repente 3, 4 proyectos que sean del mismo tema, ¿no? Y es por eso también esta convocatoria, si no me equivoco, denme solo un segundito. Esta convocatoria está diseñada para que se seleccione una sola propuesta ganadora por entidad solicitante. Entonces, por entidad se va a financiar una sola propuesta. Aparte de que el investigador principal puede presentar una propuesta también por entidad. Y eso viene un poco desde la concepción, ¿no?, del diseño de esta convocatoria, ¿no? En caso de que haya cualquier excepción que sea necesaria, será revisada por el comité de consistencia, ¿no? Entonces, entre los criterios que se tienen mencionados por el comité. Sí, pero acá dice políticas de descentralización, inclusión de género, y eso, ¿qué tanto peso va a tener eso con respecto a la ciencia detrás del proyecto? O sea, el último punto que va a evaluar el comité de consistencia. No es que que uno de los puntos tenga más peso que el otro. Para la conformación del comité, si usted también lo ve en las bases, es un mínimo de 5 personas y un máximo de 7 que están conformados por expertos, y ellos, todo ese consejo es el que tiene que llegar a un consenso para que se tenga en consideración todos estos criterios. No es que solamente se vea uno o que uno pese sobre otro. Tienen que evaluar. Claro, pero científicamente antes se decide ya, científicamente el proyecto está bien, pero de ahí se dice, bueno, pero no tiene la inclusión de género, entonces va a estar menos válido que un proyecto que quizás a la fuerza entra con un tema de inclusión de géneros o beneficios de personas discapaces. ¿Cómo es? Pero eso ya lo tiene desde la bonificación, porque si tiene la inclusión de género, a una investigadora mujer ya tiene un 4% ya de la bonificación. Esto es en base a lo que son los temas de la política nacional, que van un poco por encima de lo que nosotros podemos indicar. Sin embargo, no es que necesariamente, o sea, si es que de repente, si es que tiene un puntaje bueno, así no esté de repente o no cumple con uno de los criterios, uno de los 6 de este último criterio, ¿no?, que se ve lo del tema de asociatividad, lo de la inclusión de género, no le tendría que afectar tanto. ¿Por qué? Porque se tienen que considerar todos esos criterios. No es que solamente se vaya a considerar uno de los criterios y que todo el resto no pese. Entonces ahí es en donde tiene que ponerse en consideración lo del comité de consistencia, porque ¿qué pasa si de repente una sola institución tiene los 5 mejores proyectos y son sobre el mismo tema? Ahí se tiene ese problema de la similaridad en el alcance y en lo que se pueda trabajar, ¿no? Porque la idea no sería financiar 4 proyectos de una misma institución. Si las mismas bases indican que es un proyecto por entidad solicitante, se tiene que ver cómo poder hacer la diferenciación entre eso, y ahí es en donde entran estos criterios para las propuestas que son aprobadas, ¿no?, que tienen. Sin embargo, lo que se respeta también es el orden que tengan, ¿no?, porque no es posible que una propuesta que de repente tenga 5 baje por una que tiene 3. Sí, claro, pero por ejemplo, la novedad relevante ya está evaluado por los evaluadores en paro. Entonces, ¿por qué otra vez el comité de consistencia ya evalúa eso? O sea, no queda claro. Es una segunda revisión. No es una revisión tan a detalle que se tiene.
¿no? Y nuevamente, como le digo, ¿no? O sea, si bien cada uno tiene sus porcentajes en cuanto a los criterios de evaluación, acá es más o menos hace como una revisión general. Y es justamente para que se pueda cumplir con lo que se indica, ¿no? Se tiene que ver los temas, que solamente sean, en teoría, 4 propuestas, si hay menos financiamiento, se ve si de repente es posible que se negocie y se financie una más, dependiendo de los porcentajes y de los presupuestos que pida cada una de estas convocatorias. Sí. Buenos días. Una consulta. Estas propuestas tienen también a la interacción entre diferentes partes del país. Es lo que se pide. Es lo que se pide. Pero hay un problema siempre en comunicación y en transparencia. Por ejemplo, ustedes están haciendo también una revisión muy al detalle sobre los antecedentes de todos los investigadores. Así. Sería muy útil si Concitec nos ayudaría a colocar eso en el set de vida o en alguna forma para saber si cuando alguien está hablando con una persona en algún lado o en otro lado, tienen una de las observaciones que no somos o no es observable, porque nadie puede saber todo lo de todos. No sé si me entienden. Una propuesta que pero ese es un tema de confianza. Se supone que uno conversa con alguien. Ahora, el REDAM lo puede ver cualquier persona. Yo entro, yo busco un número de DNI y ahí me sale si es una persona que tiene, por ejemplo, alguna deuda alimentaria o algo de ese tema. Llega más por la parte de pendientes o compromisos de fallas éticas con el Concitec, que eso no es algo tan visible. Pero eso es un tema que ya va un poco por la parte legal. Se supone que usted está trabajando con un investigador. Ahora, el investigador o las personas, ¿no?, al que lo van a conformar al momento de la postulación van a indicar eso con declaración jurada y el Fondecif, como lo indican las bases, tiene la potestad de pedir en cualquier momento los documentos sustentatorios y todo, y el Fondecif mismo también lo va a chequear y evaluar. A lo que voy es que la declaración jurada ahí me puede firmar, pero en el momento de la evaluación sale, o no me había dado cuenta de eso, me había olvidado de ese detalle, y todo el proyecto cae por un error humano. No, es que ahí no es un error humano, es omisión. Yo deliberadamente no estoy diciendo que tengo un incumplimiento o que no lo estoy haciendo por el tema de que quiero que me incluyan. Es muy distinto, porque eso ya está desde las bases y se supone que al momento de que van a participar tanto el investigador principal como los investigadores, por lo menos tienen que chequear que cumplan con lo que es elegibilidad o es responsabilidad del investigador principal que sube la propuesta de hacer esas coordinaciones. Sin embargo, no, de repente pueden mandar un correo al mail de convocatorias haciendo la consulta, porque el tema de los contratos es un tema que se tiene que ver con el área de legal. Yo no sé si tenemos la potestad así libremente de que digan, no, a tal persona le falta cerrar esto, le falta cerrar esto, porque son detalles que se tienen que ver inclusive caso a caso. Claro, entonces, ¿sería posible mandar esas consultas a ustedes para evitar cuando ya se mandó la propuesta y después Lo que puede hacer es mandar un correo al mail de convocatorias preguntando si es posible hacer la consulta de si los investigadores con los que ustedes quieren trabajar están o tienen pendientes con el Estado. Eso es lo que se tendría que consultar, porque esa consulta se la tenemos que hacer al área de legal primero. Buenos días. Buenos días. Yo tengo unas preguntas sobre el rol del comité de consistencia, ¿no? Creo que en estas convocatorias y estos concursos, usted lo ha indicado bien, que se quiere tener un equipo que tenga el know-how, la experticia y todo el background que le permite elaborar una estrategia científica que tenga un mérito de novelty. Y después de entre otros criterios, no es lo único. Pero el comité de consistencia tiene, ¿cuál es su conformación en términos de know-how para poder, digamos, luego hacer un segundo filtro definitivo que podría eliminar a un proyecto con un mérito científico muy bueno para el país, pero que en otras circunstancias no cumple de lo que ese comité de consistencia considera? El mérito científico no es el único criterio. Como le mencioné y como lo hemos visto ahí, son varios criterios que se tienen que considerar todos en conjunto. No es un solo criterio. No es un consenso al cual tiene que llegar el comité. No es por un solo criterio que se bajan a uno o no. No. Se tiene que tener en consideración todo lo que se indica. Eso es
Y en el segundo lugar, en las bases también se indica, ¿no?, cuál es el perfil que se necesita para los que van a ser miembros del comité de consistencia y las entidades de las cuales ellos van a pertenecer, ¿no? Eso también está en las bases. Sin embargo, obviamente se les pide, ¿no?, que tengan el expertise y tiene que ser gente que sepa realmente sobre el tema de materiales y también sobre los otros criterios que se mencionan. No es que van a traer a cualquier persona, ¿no? Y nuevamente está el tema que le dije, no es uno solo de los criterios el que prima y que elimina el resto. Se tiene que tener una consideración de todo. Tenemos 5 minutitos más y de ahí a las 10:30 tenemos un break y a las 11 tenemos la presentación de los proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. Sí, solo una consultita, solo para terminar de repente lo de la evaluación. ¿Habían considerado tal vez hacer blind submission? Que las personas que van a evaluar no sepan de qué universidad sea o quiénes son los autores, solamente vean el carácter técnico. Los evaluadores solo ven la propuesta, no se les indica en las instituciones, ven la propuesta, ven todo ven la propuesta, ven también lo que es el presupuesto porque tienen que ver la coherencia, bueno, ven la preparación porque se tiene que ver quién es el que también está en todo caso preparando, ¿no? O sea, quiénes son los investigadores, porque tú puedes de repente colocar un poco el tema. Sí se necesita saber porque si no, ¿cómo pueden evaluar el perfil de los investigadores? Ahí no se puede hacer blind submission. La No, idea sería, no. tal vez, no sé, separar la evaluación de cada uno de los investigadores, otro comité, que puede ser aquel comité central, y después de la propuesta de carácter científico, como los artículos, muchos journals tienen blind submission, que han funcionado muy bien, inclusive es una nueva tendencia que evita, creo que la preocupación de los colegas es los lobbies, ¿no?, que podrían tal vez existir. Entonces, solamente como un comentario. Pueden mandar un correo al mail de convocatorias haciendo esa sugerencia. Es que yo no puedo tomar decisiones con respecto a los procesos, ¿no? Ajá, no, pero yo les recomiendo de que mande ese mail para que lo puedan tener en consideración, en todo caso, de repente en los procesos. Ok, gracias. Sí, buenos días. Sí, una pregunta, por favor. Sí, una consulta con respecto a la conformación de los equipos de investigación. Hay una restricción que mencionaba de que debe estar ejecutándose máximo 2, participando actualmente máximo 2. Recientemente se han tenido los resultados de las convocatorias de incorporación de investigadores extranjeros o peruanos que vienen del extranjero. ¿Esos investigadores pueden formar parte de un equipo para esta convocatoria? Teniendo en cuenta además de que parte del programa de incorporación considera que estos incorporados, además de los años que van a estar formando parte del proyecto, van a poder ser recontratados por 3 años adicionales y eso le permitiría tener una continuidad en el Perú. Esos investigadores, repito, pueden ser considerados como parte del equipo de un proyecto que se presente. No veo cuál es el impedimento con las 2 subvenciones. Si son de los incorporados, tienen una subvención. Entonces, no tienen más de 2. El tope es 2. Si tuviera 3, 4, ahí es en donde viene lo del impedimento. Pero si tiene una subvención, no hay ningún problema. Pueden ser extranjeros, entonces, sin ningún problema. Nosotros pedimos que tengan una entidad asociada extranjera en la cual aporta con la participación de un investigador asociado extranjero. Sí, Benjamín, una precisión. Pásale el micro, por favor, Isabel. Realmente que el investigador que no está en el Perú no puede ser el investigador principal. Eso es un requisito, ¿no? Y quizás también para responder la pregunta de Ron, en realidad la evaluación que hacen en el caso del Consisteso 3 evaluadores que evalúan cada proyecto, eso es lo fuerte, eso es realmente lo fuerte. Solamente se puede mover un poquito en función de estos otros criterios y ese es todo el atributo, las atribuciones del Comité de Consistencia, no puede ir más allá. Si no, efectivamente sería otro modelo de evaluación distinto, o sea, pegar 2 modelos distintos de evaluación uno tras otro. Eso no debe ser, eso no debe ser así. Y entonces, creo que lo único, claro, lo que pasa
pasa es que ahí vamos a suponer, hipotéticamente, que ganan 4, pero se han presentado 20 proyectos de todo el país. Y puede ser entonces que haya algunos buenos que no ganen, porque de 20 proyectos es probable que 8 o 10 sean buenos, que merecerían ganar. Esos que merecerían ganar, los evaluadores los van a calificar con un mínimo de 3, y por lo tanto han aprobado, pero no han ganado, solamente ganan. De esos que están aprobados, solamente ganan los primeros 4 porque no hay más plata. A propósito, ayer se mencionó en el directorio de que se va a introducir en las bases de todos los concursos una nota que diga que como al final del año el CONCITEC siempre le quedan algunos millones que no se gastaron en cosas que estaban previstas, entonces si quedan accesitarios, ellos van a poder acceder también a los proyectos. Hay 4 nomás que ganan en primera instancia, pero quedan 2 o 3 accesitarios de base. Gracias, Benjamín. Claro, como él mencionó, ¿no? El ajuste no es que lo que indica el comité de consistencia desestime la nota y el orden de mérito que van a tener netamente por los expertos evaluadores. No lo desestimas, no simplemente es, como les mencioné, ¿no? Si se diera el caso de que por puntaje hay 4 o 5 de una institución, el máximo de lo que es el financiamiento es 4, y solamente se financia 1 por cada una de las instituciones, ahí es necesario que se haga un ajuste para poder cumplir lo que se indica en bases y también haya un poco más de distribución entre más entidades. La idea y el objetivo, ¿no?, que se busca con esta convocatoria es que se tenga en consideración esto también para que puedan formar las propuestas más fuertes posibles en asociación con varias entidades, ¿no? Como Benjamín lo mencionó, la idea es que se puedan fortalecer los grupos y la mejor forma no es que se concentre todo en una sola institución o en un solo sitio, sino que se involucre a más grupos, a más tesistas de las entidades asociadas que de repente no pueden presentar con 3, 4, 5 entidades asociadas, quién sabe por ahí, para que puedan fortalecer más y realmente se forme una mayor masa de estos investigadores. Hay una consulta por acá también, creo. Gracias, buenos días. Me agradaría un comentario sobre el siguiente punto. Teniendo en cuenta que el investigador principal, los asociados, son los ejes de la investigación y los resultados que se esperan, ¿cuál sería su comentario? Porque particularmente pienso que los estipendios para esos investigadores son bastante bajos y de repente o depende eso o está en función del monto que se aprobó en el presupuesto. Gracias. Ya, de repente, no quiero, a ver, deme un segundito por favor, hasta lo dejo. En realidad, el programa no paga estipendios, paga un bono, 2.000 soles, eso es. Y creo que está bien que sea así, el investigador tiene que tener algún aporte de su propia institución. Y por eso es que hay un aporte no monetario. No es más que un bono. Más bien, lo que sí me parece que hubiera sido mejor, efectivamente, es que el fondo previera más dinero para los tesistas. Eso sí me parece que hubiera sido muy importante. No se ha dado, honestamente. Pero lo que sí es cierto es de que el tesista, si está fuera de la región y viene, por ejemplo, un tesista que viene a Arequipa pero está en Ayacucho, cuando está en Arequipa recibe 3.200 soles además de los 1.200. 3.200 para alojamiento, alimentación, todos los materiales que necesite. O sea, al final es una compensación interesante que puede venir a representar no un ingreso de 1.200 sino de 2.000, porque tiene que estar en el lugar donde se va a trasladar a la institución asociada. No se pretende dar un sueldo aquí. Puede haber otros programas, ojalá, más adelante, cuando haya más dinero, en que efectivamente el investigador sea pagado por esa investigación. Aquí no es pagado, en realidad, es solo un bono. Lo otro es si, por ejemplo, ojalá, no es una oferta,
el próximo año, en lugar de 4 proyectos salen 10, salen a concurso 10, y yo creo que eso hay que pelearlo, entonces ya no va a ser exigible que sea un solo proyecto por institución. Eventualmente puede ser 2, cuando sean 15 será 3, etcétera, etcétera. ¿Ya? No, pero por el momento la competencia se produce más dentro de cada institución que entre instituciones. Por ese hecho de que solo una institución puede dar un solo proyecto como principal. Lore, ¿cómo vamos de tiempo, por favor? 10:35. 10:35. Una última pregunta, por favor. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Tenía una pregunta en relación a, por la importancia de este tipo de proyecto, no he visto que se han considerado investigadores postdoctorantes. ¿Está considerado eso dentro de las bases? Y si fuese afirmativo, ¿cuál sería posible incluir investigadores extranjeros, además de peruanos? Ya, no sé si de repente no llegó tarde a la presentación, quizás. En la conformación del equipo, los requisitos que se piden para el investigador asociado y el investigador principal, de repente ahí puede cuadrar lo que es el investigador postdoctorante que usted menciona como un investigador asociado, ¿no? Que se le pide que tenga el grado de mínimo título universitario, si no me equivoco, salvo que trabaje en una universidad que se le pide el grado de maestro y tenga 2 proyectos en los cuales él haya sido líder y 2 publicaciones. La estructura, tal como se menciona, está pensado en un investigador principal, por lo menos 2 investigadores asociados, de los cuales uno tiene que venir de una de las entidades asociadas de una región distinta a la de la entidad solicitante, y el otro de los investigadores asociados tiene que ser de una institución del extranjero. Entonces es un investigador asociado extranjero, que sí está contemplado en la conformación, ¿no? No sé si esa es, porque usted pregunta si se puede considerar un investigador extranjero, es lo que se pide, que tenga como mínimo 1. No, en cuanto al investigador postdoctoral, no está diseñado para tener solamente como rol que tenga el postdoc, no, pero si el postdoctorante tiene de repente 2 proyectos en los cuales él ha sido líder y tiene 2 publicaciones, podría ser un investigador asociado, ¿no? Sin embargo, si usted desea consultar, ¿no?, si es posible que se considere, nuevamente no puede mandar su correo al mail de convocatorios para que se haga esa consulta, en todo caso, durante el comité para la integración de bases. Vamos a dar por concluido con esta convocatoria. Los invitamos afuera con esta presentación, perdón. Tenemos un coffee break afuera para que se puedan servir, y a las 11 comenzamos con la presentación de la convocatoria de investigación.